Vamos a estudiar los límites de funciones algebraicas. A ver, este tipo de límite, chicos, ustedes van a ver que están en presencia de un límite, ¿sí?, de funciones algebraicas, porque van a contener funciones racionales. Es decir, va a haber un cociente, por ejemplo, ¿sí?, entre dos funciones. Estas son funciones racionales, como por ejemplo esto, Acá tengo un límite, un ejemplo de una función algebraica racional. Vamos a tener un cociente entre dos polinomios. Entonces, estos son límites de funciones algebraicas. O bien, vamos a tener un límite en donde vamos a tener que al menos una de estas funciones van a contener raíz. Es decir, vamos a tener funciones irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Al menos una de estas van a contener raíces, ¿sí? Entonces, las funciones, los límites de funciones algebraicas lo van a identificar porque vamos a tener un cociente entre dos polinomios, es decir, estas se llaman funciones racionales, o bien un cociente entre dos funciones en donde al menos una de estas va a contener raíz. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, estos son entonces los límites de funciones algebraicas. ¿Qué pasa? Lo que va a ocurrir es que seguramente en este tipo de límite, cuando vamos a resolver el límite, nos va a quedar esto como resultado seguramente una indeterminación. Ya dijimos que las indeterminaciones, una de las indeterminaciones que tenemos es el del tipo 0 sobre 0. Bueno, en este tipo de límite vamos a tener, en este tipo de límites, ¿sí?, de funciones algebraicas, seguramente vamos a tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Esto es una indeterminación, que quiere decir que tenemos que hacer algo para levantar esa indeterminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de límite? Para levantar esa indeterminación vamos a hacer dos cosas. Vamos a factorizar, por lo cual tienen que estar bien con los casos de factoreo, bien. Entonces, factorizar o bien racionalizar. ¿Bien? O ambas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a tener para factorizar o racionalizar o ambas cosas. Ambas cosas, o sea, racionalizar y factorizar al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este tipo de límites que contienen funciones algebraicas, donde vamos a tener indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Bien, veamos ejemplo. Acá tengo una función racional donde tenemos un cociente. Acá seguramente esto nos va a quedar una indeterminación del tipo 0 sobre 0, por lo cual voy a tener que factorizar. Si ustedes tienen polinomios acá, ¿sí?, ahí se dan cuenta inmediatamente que tengo que factorizar. Si en la expresión tenemos raíces, vamos a tener que racionalizar. ¿Estamos de acuerdo? Si hay polinomio, entonces cociente entre polinomios, esto es una función racional, tengo que factorizar, y si tengo raíz, si el límite contiene raíz, vamos a tener que racionalizar. Y en algunos casos tenemos que hacer ambas cosas, ¿sí? Ya vamos a dar un ejemplo de eso, donde tenemos que factorizar y al mismo tiempo racionalizar, ¿sí? Bueno, veamos este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que está ahí, que hemos copiado. Vamos a resolver ese límite, ¿sí? Donde tenemos un límite que nos arroja una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si reemplazo, si sustituyo, lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan un límite, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar. En la x sustituir el valor, ¿sí?, al que tiende. Este dice x tiende a 2. Reemplazo y sustituyo para comprobar qué es lo que me queda. Recuerden que si el límite me devuelve un número, un resultado, listo, ahí queda. Esto de factorizar y racionalizar lo hacemos cuando me arroja este resultado, 0 sobre 0, que es una indeterminación. Bien, veo, si resuelvo, hago las cuentitas arriba, van a ver que le queda 0. Hagan las cuentas y van a ver que le queda 0. Y lo mismo acá, ¿sí? Si hacemos las cuentitas, van a ver que todo esto, resolviendo, me queda 0. Es decir, me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, voy a borrar esto. Ustedes tienen que dejar todo esto, o sea, copiar
Tienen que reemplazar, que se vea, que ustedes han reemplazado, que se vea la indeterminación. Bien, como decía yo, si me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0, tengo que factorizar o racionalizar. En este caso, como son polinomios, tengo que factorizar. Por lo cual, tengo que estar con el tema de factoreo, tengo que estar bien ducho con esos temas, ¿sí? Bueno, vamos a factorizar. En el numerador tengo para aplicar el quinto caso, ¿se acuerdan de factoreo? Si le asignamos un orden, este sería el quinto caso, el que se llamaba, ¿se acuerdan que estudiamos en el secundario? Diferencia de cuadrados. Yo voy a hacer rápido esta parte, ¿sí? Porque ustedes se suponen que ya esto ya lo manejan bien. ¿Se acuerdan que sacamos las raíces? Bueno, yo esto ya lo paso rápido directamente. Se pone las raíces acá restando, sumando, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cualquier cosa, si alguien quiere repasar los casos de factoreo, me avisa, le comparto un video donde yo explico detalladamente todos los casos de factoreo, ¿sí? Bien, entonces esto factorizado me queda de este modo. Se puede combinar, chicos, con cualquier caso de factoreo, ¿sí? Con cualquier caso. En el denominador, ¿qué vemos en el denominador? Voy a borrar esto un poquito. En el denominador veo un falso trinomio. ¿Se acuerdan que la forma, la manera de factorizar esto es sacando las raíces? Esto se factoriza sacando las raíces con la fórmula de Bhaskara. Yo este paso también lo voy a omitir, ¿sí? Porque ustedes ya a esta altura ya me imagino que ya lo saben. Voy a poner bien la fórmula. Con esta fórmula vamos a factorizar este falso trinomio. Vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara y vamos a obtener, esto me dice que voy a obtener dos resultados, ¿verdad? Cuando resuelva por la fórmula de Bhaskara voy a obtener dos resultados. Uno de estos valores, vamos a suponer que ya hicimos todos los pasos y los resultados que vamos a obtener son, van a ver que si resuelven esto van a obtener 1 y 2. Estas son las soluciones de la ecuación, de esta ecuación, de aplicar esta fórmula. Nos va a devolver estos valores, 1 y 2. ¿Sí? Repito, si esto no se acuerdan, me avisan, yo les comparto una clase, un video, donde yo explico detalladamente cómo se resuelven este tipo de casos de factoreo, ¿sí? Bueno, y con las raíces, en el falso trinomio, cuando ya tenemos las raíces, la fórmula para factorizar, para expresar el polinomio factorizado, es de este modo. A ver si la cámara ahí lo está tomando. Ahí está. Bueno, entonces vamos a reemplazar, vamos a sustituir. Sería que nuestro trinomio, ese falso que está ahí, va a quedar de acuerdo a la fórmula, lo marquemos acá, ¿sí? Dice A, que viene a ser el coeficiente principal acá, que vale 1, no es necesario que escribamos, x menos x sub 1, que es la primera solución, y x menos la segunda solución, que sería 2. Y ahí tengo entonces las soluciones, ahí tengo el falso trinomio factorizado. No, vamos a poner el 1, no es necesario, ya se supone que hay un 1 invisible. Bien, y ahí tengo entonces, acá tengo la expresión factorizada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y así va a quedar. Bien. Entonces, todo esto son pasos auxiliares que se tienen que ver en la hoja, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos que nos arrojó una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Vamos a levantar esa indeterminación factorizar, ¿sí? Factorizo arriba, factorizo abajo. Y ahora ¿para qué hago esto? Para poder simplificar y de ese modo poder levantar la indeterminación. A la hora de simplificar se va a ir siempre los factores que son iguales, ¿sí? Un x menos 2 se va con un x menos 2, tienen que ser iguales, ¿sí? Y me va a quedar límite de x tendiendo a 2, como se fue x menos 2, quedó x más 2.
y en el denominador quedó x menos 1. Entonces ahí tengo el límite simplificado, reducido a su mínima expresión. Y calculo el límite nuevamente. Chicos, en el momento que ustedes han logrado, escuchen bien esto, cuando ustedes han logrado simplificar algo de arriba con algo de abajo, es ahí cuando la indeterminación se va, ¿sí? Cuando ustedes han logrado simplificar un factor de arriba con un factor de abajo, o sea, del denominador, ahí se va la indeterminación. Bueno, y ahora reemplazo, sustituyo. Lo voy a hacer acá abajo. Reemplazo. Donde tengo x, ponemos, en este caso, 2, ¿verdad? Sustituyo y veo qué es lo que me queda. Hago la cuentita arriba, hago la cuenta abajo y obtengo el valor del límite. Me da un 4 positivo. Ese es el valor del límite. ¿Existe límite? Sí, porque me devuelve un número real. Recuerden que el límite existe cuando me devuelve resultado final un número real. Nada de infinitos ni menos de infinito. El resultado tiene que dar siempre un número real para que yo pueda decir que ese límite existe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así es como queda entonces. Entonces, cuando el límite de esta función tiende a 2, me da un 4 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y así es como queda. Así vamos a proceder entonces cuando tengamos funciones algebraicas que contienen entonces un cociente, ¿sí?, entre dos polinomios, ¿sí? Vamos a factorizar, siempre y cuando tengamos indeterminación, obviamente el tipo 0 sobre 0. Bien. Bien, tenemos este ejemplo, también es un límite de funciones algebraicas. En este caso también tenemos un cociente entre dos polinomios, ¿sí? Es una función racional. Bien, veamos qué pasa cuando voy a sustituir, cuando voy a calcular el límite de x tendiendo a menos 1. Siempre tengo que reemplazar para ver qué me arroja el límite, ¿sí? Lo más probable es que me vaya a arrojar un 0 sobre 0, es decir, una indeterminación. Bueno, hacemos la cuentita, ¿sí? Hacen las cuentas mentalmente, con la calculadora, con lo que tengan ahí a mano, y van a ver que arriba me va a quedar un 1 positivo, más este es un 2 negativo. Tenemos ahí sumando un 1 positivo también. Me va a quedar un 0 arriba, ¿sí? Queda 0, porque esto es 1 positivo. Esto me da menos 2, más por menos menos, y esto me da 1. Entonces 1 más 1 son 2 y menos 2 queda un 0. En el denominador, menos 1 al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Acá menos por menos es más, entonces me queda también un 0. Bien, conclusión, llego a una indeterminación, ¿sí? Indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo cual, y como tengo un cociente acá, tengo una función racional, tengo que factorizar, ¿sí? Bueno, y aplico los casos de factoreo, lo que conozco. Bien, entonces, para levantar esta indeterminación del tipo 0 sobre 0, tengo que factorizar. Bueno, acá, ¿qué caso voy a aplicar acá? Yo voy a poner acá las cuentitas auxiliares, y ustedes tienen que hacerlo también. Esto es un trinomio, ¿ven? Que podemos sacar la raíz. Recuerden, si no recuerdan esto, me avisan, les comparto una clase donde yo tengo explicado todos los casos de factoreo de manera detallada, ¿sí? Bueno, sacamos las raíces acá. Recuerden que ponemos el signo acá cuando es positivo, se coloca positivo, cuando es negativo, pongo negativo, y todo esto elevado al cuadrado. Este es lo que llamaríamos el tercer caso de factoreo, si es que le asigno un orden, ¿no? El famoso, este es el trinomio cuadrado perfecto. Y después tenía una verificación que si hacíamos 2, multiplicamos 2 por la primera raíz este término, ¿sí? Y el segundo término, nos va a devolver 2x, que tiene que coincidir con esto, ¿sí? Bueno, pero esto es lo que nos interesa. Esta es la expresión factorizada, es esto.
Entonces, límite x tiende a 1, a menos 1. Esto factorizado nos queda de este modo. Y ahora procedo a factorizar el denominador, que si recuerdan, ahí se identifican, se van a dar cuenta que tengo, primer caso de factoreo, factor común. Puedo sacar factor común, esto, ¿sí? Factor común, ya que veo que me aparece la x en común. Cuando ustedes ven que la x me aparece en cada término, puedo sacar factor común, en este caso la letra x que aparece en cada término repetida, ¿sí? Entonces, como aparece la x, saco factor común x, se saca la x de menor exponente, ¿sí? Que sería 1 en este caso. Acá me va a quedar x completo con un 2, ya que 1 más 2 suma 3. Recuerden que si ustedes van multiplicando, si van sumando el exponente, y acá completaría con un 1 sería, ¿verdad? Porque son iguales. X por 1, una x, ¿sí? Más por menos, menos. Bien. Y veo que en el paréntesis me queda ahí para seguir factorizando. De nuevo acá, quinto caso, diferencia de cuadrados. Saco las raíces y queda restando y sumando. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? Bien, entonces toda esta expresión en su forma factorizada queda de este modo. Ahí está. Y ahora puedo simplificar. Se va a simplificar, recuerden, los factores que son iguales. Un x más 1 se va a simplificar con un x más 1. Este está elevado a la potencia 2, chicos. Quiere decir que está 2 veces. Este 2 nos indica que el x más 1 está multiplicado 2 veces, de este modo. Entonces esto está 2 veces. Entonces yo simplifico así con el 2, por lo cual me queda una sola. ¿Ves? ¿Estamos de acuerdo? Está 2 veces, entonces simplifico y me queda x más 1. Bueno, pongo lo que quedó, límite x tiende a 1, en el numerador me quedó x más 1 y en el denominador ha quedado x por x menos 1. Y reemplazo, sustituyo. Donde tengo x voy a reemplazar por menos 1. Donde tengo x vamos a reemplazar por menos 1 y veo qué es lo que queda. ¿Sí? Se supone que cuando ustedes reemplacen ahí ya no tiene que haber indeterminación. Cuando ustedes logran simplificar algo de arriba con algo de abajo, ahí van a ver que inmediatamente se tiene que haber ido la indeterminación. Ese 0 sobre 0 ya no tiene que estar más, no tiene que quedar 0, se tiene que ir esa indeterminación. Bueno, arriba haciendo las cuentitas me va a quedar menos 2, ¿sí? Y abajo haciendo las cuentas me va a quedar acá un 2 positivo, sería porque cuando agrupe estos dos te va a quedar menos 2. Entonces esto me va a quedar un 2 positivo. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Vamos a obtener como resultado menos 1. ¿Sí? Haciendo el cociente, haciendo la división, obtenemos un menos 1. Ahí estamos. Bien. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 es igual a menos 1. Entonces el límite existe porque nos devuelve un número real. ¿Bien? Y así es como va a quedar. Veamos este ejemplo de límite que contiene también una función algebraica racional. Tengo un cociente entre dos polinomios, ¿sí? Acá, en este ejemplo, fíjense ustedes que para factorizar el numerador, fíjense ahí que si asociamos con los casos de factoreo, vamos a ver que quizás no podemos encontrar uno de los casos que hemos estudiado, ¿verdad? En este tipo de límite, cuando se presenta esta dificultad, para poder factorizar,
lo que vamos a tener que hacer, chicos, ¿sí? Cuando ustedes vean que no pueden usar ninguno de los casos que han estudiado, lo que podemos hacer es usar la regla de Ruffini, ¿sí? Generalmente este tipo de polinomios presentan esta forma, Fíjense, están elevados, fíjense en la cantidad de términos que suelen tener, ¿sí? Y además, mirando así, no tienen ningún parentesco con ninguno de los casos estudiados. Entonces ahí es cuando se van a dar cuenta, ¿sí? Eso le va a dar la pauta que este tipo de factoreo es a través de la regla de Ruffini. Así vamos a factorizar este tipo de polinomios. Vamos a hacer entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, fíjense en el procedimiento que vamos a seguir acá. A ver, voy a copiar el polinomio y vamos a factorizar a través de la regla de Ruffini. Miren lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan cómo era la regla? Acá hacemos una tablita. Vamos a bajar los coeficientes. Acá hay un 1 invisible. Todos los coeficientes de los números de cada término. Este es 3 y esto es 2. Recuerden que vamos poniendo los números. Los que son positivos no es necesario que le pongamos el signo. Los que son negativos sí. Y acá, chicos, vamos a poner el valor al que tiende el límite, ¿sí? Entonces acá dice 2, pongo 2. Si dice 3, pongo 3. Si dice menos 3, con el mismo signo que me aparece acá, ¿sí? Así como está, x tiende a 1, bueno, pongo 1. Tiende a menos 1, pongo menos 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar el 1. Se aplico la regla de Ruffini, bajo el 1 y procedo a multiplicar todo por 2. 1 por 2 y lo ubicamos el 2 en esta columna. Efectúo acá la operación, distintos signos se resta, se coloca el signo del mayor, sería menos 2. Y el resultado se va a multiplicar por el 2, menos por más, menos, se multiplica. Y vamos a poner el resultado en esta columna. Resuelvo la cuentita, distintos signos se resta, se coloca el signo del mayor, vuelvo a multiplicar, ponemos el resultado acá, más por menos, menos, y ponemos el resultado en esta columna. Ustedes van a ver que acá siempre le tiene que dar 0, ¿sí? Le tiene que dar 0. Me olvidé de hacer, en este caso, la comprobación que este límite les arroja una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Lo hacen ustedes, van a ver que reemplazando en la x y el 2 arriba y abajo, le queda 0 sobre 0. Por eso es que estoy haciendo esto, para levantar esa indeterminación. Si estamos factorizando arriba y abajo. Solo que en este caso, digamos, no puedo aplicar ninguno de los casos que hemos estudiado. Estamos usando la regla de Ruffini, ¿sí? Como un artificio para poder factorizar este polinomio. ¿Bien? Bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Entonces, este polinomio, chicos, este polinomio que está acá, en su forma factorizada, sería lo mismo que escribir. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner paréntesis, x, con el valor que al que tiende el límite que hemos puesto acá para aplicar la regla de Ruffini, vamos a poner x menos 2. ¿Por qué menos 2? ¿De dónde viene el menos 2? Del valor ese que hemos sacado acá. O sea, lo expreso acá con el signo cambiado. Si está positivo, lo pongo negativo. Y si está negativo, lo pongo positivo. Y multiplicado por el polinomio que resulta acá de haber aplicado Ruffini. Ese polinomio va acá. Solo que a este polinomio faltan agregarle las x, ¿sí? Le falta agregar. Esto sería una x, bajamos el grado, reduzco un grado, ¿sí? Quedaría la 2, menos 2x a la 1 y menos 1, ¿sí? O sea que este es el polinomio, es el polinomio cociente, ¿sí? Y ese es el que vamos a poner acá. Entonces va multiplicado por ese polinomio. Ahí está. ¿Lo ven? Así es como van a proceder entonces cuando vean que no pueden factorizar usando los casos de factoreo. Generalmente, una de las características que presentan, no voy a decir como regla, pero generalmente suelen tener 4 términos o más. Ahí se dan cuenta que se suele usar esto, ¿no? Usa este procedimiento que es la regla de Ruffini, ¿sí? Generalmente suelen presentar, digamos, esa característica, ¿no? Que suelen tener esa cantidad de términos. Bien, porque si tiene 3 puede ser un trinomio, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las características y además
no pueden usar ninguno de los casos anteriores porque no puedo sacar raíz, nada. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo queda? Este polinomio expresado factorizado queda de este modo. Siempre cuando factorice, vean si esto se llama esto que se multiplica se llaman factores. Vean si esos factores se pueden todavía seguir factorizando, ¿no? Si puedo continuar, si puedo seguir aplicando algún caso más. Porque esto, si saco las raíces, veo que tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto se puede factorizar quedando x menos 1 al cuadrado. Entonces, aplicando el tercer caso, va a quedar x menos 2 y esta expresión, este trinomio factorizado es x menos 1 al cuadrado. Apliqué el tercer caso de factoreo. Y ahí está, ya hemos factorizado hasta lo máximo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre factorizo hasta lo más que se pueda. Bien, entonces voy a poner acá, vamos poniendo los resultados si les parece. Límite x tendiendo a 2, todo esto factorizado, que es esto, ¿sí? Es igual a x menos 2 por x menos 1. O sea, esta es la expresión factorizada. ¿Sí? Bien, entonces eso es por parte del numerador. Vamos con el denominador, que sería esto que está acá. ¿Qué hacemos? Vamos a borrar todo esto, borramos todo esto, son cuentas auxiliares, ¿no? Que tiene que estar en la hoja, que se tiene que ver todo eso. Vamos con el denominador, vamos a factorizar el denominador. Ahí también puedo usar Ruffini, pero también aparentemente también se puede también usar el segundo caso, que es factor común por grupos, ¿no? También se puede hacer. A ver, hagamos de las dos maneras, así de paso si quieren lo repasamos un poquito. A ver, usando el segundo caso, que es factor común por grupos, voy a copiar acá, a ver si lo recuerdan. Paso, lo repasamos un poquito, haciendo grupos de 2. Yo veo que en estos dos términos tengo en común la letra x y en estos dos términos tengo en común, veo que este número es múltiplo de este. Entonces acá puedo sacar factor común x, siempre la x de menor exponente. Me va a quedar x a la 1. Entonces saco la x de menor exponente, me va a quedar un 2 y un x a la 1. Recuerden que los exponentes se suman, 2 más 1 son 3. 2 por 1 invisible que tengo acá me da 2, ¿sí? Bueno, más, si estos son iguales, se coloca un 1 directamente porque estoy multiplicando, ¿sí? 1 por x2 me queda x2. Por este lado tengo en común, veo acá menos y menos, los dos son negativos, puedo sacar factor común inclusive el menos. Este número, estos números son todos múltiplos, entonces puedo sacar factor común de ese número. ¿Sí? Me va a quedar acá un 2 positivo, menos por más, menos x, ¿sí? Sería 2x multiplicado, me va a dar menos 8. Y acá me va a quedar más, menos por más, menos 2. Perdón, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí está. Bien. Menos por más, menos. 4 por 1. Ahí está. Bueno, ¿y qué veo? Al aplicar este caso veo que acá estoy viendo que esto me da, lo que está encerrado entre paréntesis, me tiene que ser igual. Me tiene que dar igual. ¿Me dio igual? Sí, me dio igual. Entonces ponemos 2x más 1, con paréntesis. ¿Y qué quedó afuera? ¿Qué quedó afuera del paréntesis? Esta x elevado a 2. Lo que queda fuera del paréntesis lo encerramos con un nuevo paréntesis. Ahí está. ¿Lo ven? Y ahí tengo entonces factorizado este polinomio. Y siempre, como decía recién, observo si lo que me quedó puedo seguir factorizando. Y efectivamente sí puedo seguir factorizando esto porque puedo aplicar acá el quinto caso de factores. Esto por este lado, esto queda igual. Y cuando factorice sacando las raíces, me va a quedar negativo y positivo.
¿Sí? Bien, y ahí tengo el polinomio factorizado en su máxima expresión. Bueno, vengo y vamos a poner acá. Ponemos acá el resultado, los resultados obtenidos. Ahí está. Lo voy a hacer, si esto lo hubiéramos hecho por Ruffino como hicimos en el caso de arriba, tendríamos que llegar al mismo resultado, ¿sí? No tendría que dar igual, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo como tarea para ustedes, ¿sí? Entonces vamos a resolver el límite. Una vez que hemos factorizado, vamos a reemplazar. No, una vez que hemos factorizado, vamos a simplificar los factores que son iguales. Recuerden que siempre que simplificamos, chicos, tienen que estar múltiples. O sea, eso que ustedes simplifican, que van a cancelar siempre, tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, un x menos 2 se va con un x menos 2, ¿sí? Tienen que ser iguales. Bien, y ahí nomás. Son los únicos factores que son iguales. Entonces me quedó límite de x tendiendo a 2. Arriba quedó x menos 1. Y en el denominador me queda 2x más 1 por x más 2. ¿Sí? Sustituyo, reemplazo, donde tengo x y reemplazo por 2 y veo que me queda. Hagan las cuentitas con la calculadora, en forma manual, como quieran. ¿Qué queda? Arriba queda un 1, ¿verdad? Haciendo, restando, elevando, me queda 1. En el denominador, a ver, acá tengo 5, ¿no? Multiplicando, sumando acá. 4 por 5 son 20. Es decir, que obtengo 1 sobre 20. Y este es el resultado del límite. El límite cuando x tiende a 2 existe y da 1 sobre 20. Y así es como queda. Como verán, la mayor dificultad del límite solamente pasa por saber el tema de factorizar, ¿sí? Tienen que manejar bien el tema de factorizar, tienen que saber bien eso para poder aplicar en los límites y poder levantar esa indeterminación. Porque esto de simplificar es una cosa que no da ninguna dificultad, ¿verdad? Tacho los factores, simplifico los factores que son iguales y listo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así como van a proceder entonces en límites donde tenemos indeterminación, donde tenemos funciones racionales, tenemos cocientes y nos arrojan indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Tenemos que factorizar. ¿Bien?